Dicen que la iglesia de Curarén fue construida en una sola noche. Desde entonces, las campanas suenan solas, y quienes entran jamás vuelven siendo los mismos. En las brumas montañosas de Honduras hay un pueblo llamado Curarén, un lugar tranquilo con casas coloniales, calles empedradas y un aire detenido en el tiempo. Pero en el corazón del pueblo se alza algo que no encaja con su apacible aspecto, una iglesia antigua, silenciosa y escalofriante, cuya historia ha sido transmitida en susurros durante generaciones. La llaman simplemente la iglesia maldita. Y según los viejos del lugar, no fue construida por manos humanas, sino por el mismísimo diablo. La leyenda comienza en el año 1785, cuando los primeros colonos españoles se asentaban en Curarén. El párroco de entonces, Padre Marcos, era un hombre devoto pero ambicioso. Soñaba con construir una iglesia monumental, más grande que cualquiera en Tegucigalpa. Pero el pueblo era pobre y los recursos escasos. Una noche de tormenta, un forastero llegó al pueblo. Era un hombre alto, delgado, con sombrero de ala ancha, una capa oscura y ojos que brillaban como brasas. Nadie lo vio llegar, ni supo de dónde vino. Se presentó como don Lucio, un arquitecto que podía construir la iglesia en una sola noche, a cambio de algo, a cambio de rezar. El padre aceptó sin saber, o sin querer saber, el precio real. Esa noche, los truenos retumbaron como si el infierno estuviera estallando bajo los pies del pueblo, y las campanas, sin cuerdas, sonaron por sí solas. Al amanecer, la iglesia estaba allí, una estructura majestuosa, pero oscura, de piedra negra con ángeles de mirada vacía y gárgolas retorcidas en sus esquinas. Nadie vio a los albañiles. Nadie vio a don Lucio marcharse. No pasó una semana cuando comenzaron los cambios. El monaguillo desapareció tras una misa nocturna, encontraron su sotana colgando del campanario, pero nunca su cuerpo. Durante las misas, los fieles decían que escuchaban cánticos en latín al revés. Las paredes sudaban una sustancia espesa como sangre coagulada. Y los espejos del confesionario mostraban rostros que no estaban allí. La gente empezó a evitar la iglesia. Decían que si rezabas el Padre Nuestro dentro, las palabras se enredaban en tu boca, como si una fuerza te impidiera pronunciar el nombre de Dios. Algunos que entraban no salían iguales. Otros jamás salían. Una señora del pueblo, doña Matilde, juraba haber visto al sacerdote celebrando misa, con los ojos totalmente negros y una cola de serpiente asomando por su sotana. En 1863, un grupo de religiosos intentó exorcizar la iglesia. Lo que encontraron fue aterrador, el altar principal estaba construido sobre una fosa, y en su interior había restos humanos. Pero no eran huesos normales. Tenían formas torcidas, con garras, cuernos y cráneos demasiado grandes. El Vaticano fue alertado, pero todo quedó en silencio. Los documentos fueron sellados, los sacerdotes exiliados, y nadie volvió a tocar el altar jamás. Hoy en día, la iglesia aún está en pie. Cerrada, oxidada, pero nunca abandonada. Quienes pasan por Curarén en las madrugadas dicen que aún se escuchan campanas. Que hay una sombra alta que camina por el techo, y que si miras por la rendija de la puerta, puedes ver bancos llenos de gente, pero todos están muertos. Los niños no se acercan. Los perros no ladran frente a sus muros. Y los ancianos bajan la voz cuando alguien pregunta por ella. Una historia cuenta que un turista quiso pasar la noche dentro como prueba de valor. Al día siguiente lo encontraron en el suelo del atrio, balbuceando en lenguas desconocidas, con las uñas arrancadas y los ojos completamente en blanco. No recuerda nada. Pero repite una frase, una y otra vez: no fue construida por hombres. No fue hecha para rezar. La iglesia de Curarén no figura en los mapas turísticos. Ninguna autoridad habla de ella.
Pero si alguna vez vas a ese pueblo y sientes un frío extraño, como si alguien te mirara desde la piedra, no te acerques a la iglesia. Porque si el diablo la construyó, el diablo aún vive en ella.